Tengo algunas conjeturas que las voy a dejar para otro momento, si me invitan alguna otra vez, pero siempre me interesó esto, saber por qué. El saber por qué. Porque hay, en cada región, en cada lugar, hay algunas cosas que están muy fuertes, establecidas. Por ejemplo, usted va, por eso digo que hay diferencias en las regiones, ¿no? Pero si usted va, por ejemplo, a toda la provincia de Buenos Aires, no estoy diciendo que es inmaculada, por eso digo el espíritu católico es muy fuerte, pero es muy difícil encontrar en las entradas de la ciudad, usted va a encontrar vírgenes o va a encontrar cruces, ¿no?, establecidas por la Iglesia Católica. Pero generalmente no encuentra tantos altares como encuentra en todo el valle. Usted vaya a todo el valle, toda la región Neuquén, recorra todo el Gauchito Gil, toda esa cosa colorada, esos altares están en todas las entradas de las ciudades de la región de este lugar. Pues eso tiene que ver más con la hechicería, tiene que ver más con el curanderismo, tiene que ver más con otros principados que se mueven, ¿no?, en el lugar. Así que les hago una pregunta. ¿Ustedes quieren crecer como iglesia? Me parece que no están muy convencidos. ¿Quieren crecer como iglesia? Amén. No hay crecimiento y no hay avance sin guerra espiritual. La guerra espiritual, la intercesión, son la clave del avance de la iglesia. Si la iglesia no tiene guerra espiritual, si la iglesia no tiene intercesión, no tiene avance. Así nomás de clarito. Podemos hacer todos los esfuerzos evangelísticos, diseñar todas las estrategias que queramos, poder tener los mejores modelos, traer el modelo del que ustedes se lo imaginen, del Chonguichó, de G12, de Satirio dos Santos, el que ustedes quieran tener. No estoy siendo negativo, pero si la iglesia no tiene intercesión y guerra espiritual y abre la brecha en el mundo espiritual, no hay evangelización. Porque la intercesión y la guerra espiritual es lo que debilita a los principados, es lo que debilita el mundo espiritual para que la iglesia pueda avanzar. Entonces, no hay crecimiento espiritual en la vida de las personas nuevas si no hay liberación. Si la persona no recibe liberación, es casi imposible que pueda tener un crecimiento espiritual. Podemos tener buenos discipulados, podemos trabajar en un montón de discipulados, pero hay áreas de la persona que viene atada. O sea, el ser humano somos, de acuerdo a la palabra de Dios, somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. El área del alma es donde se producen el 90% de las ataduras de las personas. Odios, rencores, todo lo que ustedes conocen se produce en el área del alma. Y ahí es donde se producen las ataduras espirituales. Y con conocer al Señor, o sea, muchos se han tomado este pasaje, ¿no? Dice, cuando conocemos al Señor, todas las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. La realidad de la palabra es cierto en eso, pero hay un proceso de regeneración que el Espíritu Santo necesita hacer en nosotros y hay casos que requieren una liberación de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque se produce una atadura en la vida de las personas y nosotros necesitamos quebrar esos yugos sobre la vida de las personas. Ese va a ser el ejercicio práctico que vamos a hacer en esta noche. Entonces, solamente me estoy introduciendo en el tema. Entonces, quería en esta noche mencionar la organización del mundo de las tinieblas. Y Pablo lo da a conocer. Pablo, ustedes saben que tuvo un viaje al tercer cielo y conoció el mundo espiritual, conoció cosas que verdaderamente le fueron reveladas y que tienen una profundidad y una revelación. Pablo es uno de los que más habla acerca de la organización del mundo espiritual. Yo quiero creer que Pablo vio la organización del mundo espiritual. Quiero creer y calculo que Pablo de alguna manera pudo ver la organización del mundo espiritual. Por eso él la clasifica. Pablo da una especificación del mundo espiritual, ¿no? En Efesios 6, capítulo 12, todos conocemos ese pasaje muy conocido. Si lo quieren buscar, Efesios 6, capítulo 12. Versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Que lo sabemos todo de memoria. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Colosenses 1:16, Pablo también habla de tronos, de dominios, de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes espirituales de la maldad. ¿Por qué empecé por este tema?
Porque cuando nosotros tenemos algún conocimiento, por lo menos superficial, o tenemos un conocimiento de esto, vamos a ser mucho más efectivos en la intercesión, en la guerra espiritual, porque estamos aprendiendo a conocer contra qué estamos peleando. Porque en algún momento la guerra espiritual va a estar librada contra estos espíritus que gobiernan la ciudad, va a estar librada contra espíritus que están gobernando nuestra nación, pero en algún otro momento la guerra espiritual va a estar establecida dentro de la misma iglesia. Por eso lo otro que yo le hablaba acerca de los espíritus que atacan la iglesia. Porque si los pastores no nos damos cuenta de esto, vamos a perder muchísimos años tratando de restaurar una iglesia y de sacar adelante una iglesia. Yo conozco de pe a pa la historia de su iglesia, porque viajé unas cuantas veces con su pastor, así que me contó, de hecho no tiene pelo, dice, por la historia de la iglesia. Pero si nosotros aprendemos a conocer rápidamente estas cosas, vamos a avanzar mucho más rápido, porque la lucha no es contra carne y sangre, sino no son contra personas, son contra espíritus que gobiernan y que atan muchas veces las iglesias y que tienen control de la iglesia también. Estoy tratando de meter, por eso es muy rápido. Cada uno de estos temas llevaría mucho tiempo y estoy tratando de hacer una ensalada. Espero que usted no se vaya con una ensalada, ¿no? Pero estoy tratando de que podamos ir viendo a todo, cómo se conjuga todo para poder entender contra qué estamos peleando. Entonces Pablo habló de tronos, habló de dominios, habló de principados, habló de potestades. Los tronos es un reino que se ha manifestado y se manifiesta de generación en generación. Las entidades espirituales inmundas son atemporales. Nosotros somos temporales. Puede haber un gobierno, puede haber un principado que está operando hace más de 100 años atrás y generación tras generación se está manifestando sobre las ciudades. Ustedes saben cómo es en la antigüedad, cómo ocurrían las cosas, ¿no? Por ejemplo, en la medida que las tribus iban avanzando, ¿no? Iban, por ejemplo, pongamos un ejemplo, ¿no? La Patagonia en un momento era tierra virgen aquí, y venían avanzando los tehuelches, y los tehuelches venían avanzando con su familia, con su cultura, con sus animales, con sus rituales. Llegaban a este lugar, se establecían en este lugar porque encontraban un lugar donde había un río, un lugar donde era tierra fértil, y se establecían en este lugar y comenzaban su adoración, entre comillas. Y ellos adoraban al dios sol, adoraban a la tierra, adoraban la lluvia, adoraban las cosechas. Y lo que eso va haciendo es estableciendo esa adoración, lo que va haciendo es estableciendo un dominio, un poderío espiritual que se establece en el mundo espiritual y eso queda gobernando la región que fue tomada. ¿Me explico? Así fue pasando y después las culturas van tomando la forma de la adoración que se hacía en el lugar. Cultura viene de culto, viene de adoración. La palabra cultura viene de culto, de adoración. Entonces, según lo que se adora, será la forma que toma el pueblo. Salmo 118 lo dice, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que adoramos es la forma que tomamos. Ustedes no han visto gente que viene transformada. Usted ve una persona que tiene un problema en el área sexual. Usted dice, este es un degenerado. ¿Por qué? Por su mirada, por su rostro, por su forma de manejarse. Porque el espíritu que lo está gobernando hace que él tome la forma de alguna manera de lo que lo está gobernando. Entonces las culturas toman, digamos, se nutren de los principados, de los tronos y de los dominios que están establecidos en el mundo espiritual y eso se baja a la cultura del lugar. Por eso les decía que la cultura que impera, digamos, los principados, las potestades que están gobernando esta región, necesitamos detectarla. ¿Para qué? Para que la iglesia, esto se le llama intercesión profética, después lo vamos a ver. ¿Qué es intercesión profética? Así que cosa rara. La intercesión profética es orar con sabiduría y con revelación y ir directamente, ¡pam!, al mundo espiritual. Se lo grafico de otra manera. ¿Todos vieron documentales de la guerra del Golfo? ¿Sí? Vamos a ver con esto algo que la iglesia tiene que aprender a hacer. Cuando se produjo la guerra del Golfo,
no hablemos de digamos, de qué fue lo que ocasionó la guerra del Golfo, que fue toda una mentira que dice de Estados Unidos. Pero si ustedes vean, o cualquier guerra que hay hoy por hoy, primero, lo que se trata de desactivar son, digamos, los lugares donde el ejército del enemigo de alguna manera tiene sus arsenales de bombas químicas, de armamentos, donde por ejemplo en Irak, donde decía que Saddam Hussein tenía armamentos químicos, tenía armamentos nucleares. Entonces Estados Unidos envió espías, gente que se preparó y fue y detectó cada lugar donde ellos consideraban que había depósitos de armamento, ¿no? ¿Sí? Es más o menos así. Entonces, esa gente después pasó coordenadas, pasó los puntos donde estaban, digamos, alojados esos lugares. Y después vino la aviación con la llamada, entre comillas, guerra quirúrgica. Por el aire, ¿qué hacían? Venían los aviones y ¿qué hacían? ¡Pum! Largaban las bombas en los lugares específicos, donde los que habían estado por tierra dijeron, aquí hay un arsenal. Y después venía el avión y soltaba esa bomba y destruía ese lugar. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Si la iglesia hace solamente guerra espiritual, no nos alcanza. Porque el tercer paso, primero era detectar el blanco, segundo era bombardearlo y quitarle el poder, pero tercero, había un tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Las tropas terrestres se establecían en el lugar y tomaban control de las ciudades. Ese es el sistema de guerra que hace Estados Unidos y cualquier nación que hoy por hoy está avanzando. Eso es exactamente lo mismo que la iglesia tiene que hacer. La iglesia, a través del discernimiento, tiene que aprender a detectar qué es lo que se está moviendo en este barrio, en esta zona, en esta región que el Señor les asignó, cuáles son las entidades espirituales, cuáles son las ataduras que hay en este lugar, para que a través de la intercesión ustedes puedan ir contra eso y después puedan bajar con el plan de evangelización sobre ese lugar. Estoy hablando en chino básico, ¿no? Me están mirando medio raro. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso Pablo está hablando de los principados, de los tronos, de los dominios. Entonces, los tronos es un reino que se ha manifestado y se manifiesta de generación en generación. Isaías 47:8, si quieren buscarlo, también ahí, o anotarlo, más bien no lo vamos a leer. Dios está hablando de un principado establecido en Babilonia, era el imperio babilónico. Pablo habla de los principados, en griego es la palabra arche, la cual se traduce como el origen, el comienzo de algo. Principado significa alguien que es arquitecto, alguien que puso los fundamentos, alguien que puso el cimiento. Entonces los principados, el trono es un gobierno espiritual, pero el principado generalmente está debajo del trono y lo que el principado hace es el arquitecto, es el diseñador de cómo se movilizan las fuerzas de maldad sobre una región, sobre un país o sobre una ciudad o sobre un barrio. La iglesia tiene que aprender todas estas cosas, necesitamos aprender todas estas cosas para tomar nuestros barrios, para desactivar los lugares de poder del narcotráfico, de la prostitución, de lo que está. Hay lugares, hay un poderío espiritual sobre esa región que está operando y nosotros necesitamos discernirlo y conocerlo y aprender acerca de eso. En Daniel capítulo 10 habla acerca del príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, que cuando él se puso a orar y a interceder y a clamar delante de la presencia de Dios, se desató una batalla en el segundo cielo, en el mundo espiritual, que de alguna manera impedía que lo que Dios iba a hacer y a determinar sobre el pueblo de Israel. Dios había dado una orden de que el pueblo de Israel volviera nuevamente de la cautividad, saliera de la cautividad. Y dice que Daniel, cuando estaba indagando en el libro, dice que descubrió que pasado los 70 años había salido la orden del cielo para que el pueblo volviera. Pero cuando Daniel se pone a orar, cuando Daniel se pone a clamar, cuando Daniel se pone a interceder por su pueblo que estaba siendo cautivo,
hay un movimiento en los cielos de la tiniebla. El príncipe de Grecia y el príncipe de Persia se oponen a la oración de Daniel. Y dice que baja el ángel Miguel y por 21 días se establece una guerra espiritual en el mundo espiritual. Estamos hablando de cosas espirituales que a veces requieren de un nivel de revelación en nosotros para poder entenderlas. Por eso vaya entendiendo esto, que cuando la iglesia quiere avanzar, cuando la iglesia quiere crecer, ¿por qué? Porque de alguna manera si lo traemos a nuestros días, hay cientos y miles de almas que ya necesitan ser salvas, que están predestinadas para ser salvas. Pero esas personas requieren de nuestra oración, requieren de nuestra intercesión, de que la iglesia de antemano ore, interceda y clame y destruya esos principados y esas potestades que atan las almas. Porque Satanás, el Dios de este siglo, cegó, dice la palabra, el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Porque las personas que no conocen al Señor están cegadas, entenebrecidas. Entonces requiere de que la iglesia haga ayuno, guerra espiritual, intercesión, localización de los espíritus de los gobernadores que están atando a las personas para que esas personas logren, cuando la iglesia salga a evangelizar, a traer un plan de salvación, a hacer un recital, a hacer lo que ustedes vayan a hacer, esa gente ya esté preparada, sus ojos de alguna manera estén abiertos. Pero dice en Daniel capítulo 10, dice que cuando Daniel se dispuso a orar y a interceder por su pueblo, para que su pueblo salga de la cautividad, el príncipe que gobernaba esa región se interpuso. Y Daniel oró, y Daniel clamó, y Daniel ayunó, y Daniel se arrepintió. De alguna manera me estoy introduciendo a los futuros temas, porque muchas veces va a requerir según el Espíritu nos muestres. Hay veces que es ayuno, hay veces que es intercesión, hay veces que es arrepentimiento, hay veces que es pedir perdón por el pecado de la ciudad, de las personas. Y eso va a hacer que el corazón de la gente se vuelva a Dios. Porque la iglesia, por eso la palabra dice que busqué quien hiciera vallado entre el cielo y la tierra. Lo que ustedes estamos haciendo, lo que nosotros hacemos, los intercesores, es establecer eso. Es alguien que se interpone entre el cielo y la tierra a favor de los perdidos. Hay intercesión por las almas y necesitamos recuperar todas esas cosas dentro de la iglesia. Por eso les hice la pregunta, si quieren crecer van a tener que interceder. Si no hay intercesión, si no hay guerra espiritual, no hay crecimiento. No es que le esté soltando verdaderamente una maldición, no es mi corazón, pero es entender que a la luz de la palabra de Dios es así. Pablo lo entendió así. Pablo cada vez que entraba a una ciudad, ustedes fíjense que tenía una batalla espiritual. ¿Se recuerdan cuando entró a la ciudad de Éfeso con quién se confrontó Pablo? Con Diana de los Efesios. Verdaderamente era un principado que gobernaba la región y Pablo se enfrentó frente al principado de Diana de los Efesios y le fue en algún principio un poco mal, ¿no? Porque Pablo fue atacado, Pablo fue apedreado, casi lo mataron. ¿Por qué? Porque cuando uno moviliza el mundo espiritual, las cosas empiezan a acontecer. Dice principados, dominios, potestades. Las potestades son géneros de maldad espiritual específicas que cumplen los planes de Satanás y sus gobernadores. Son dirigidos territorialmente por diversos tronos y principados para afectar zonas y gente de diversas regiones, de una nación o de un continente. Por ejemplo, espíritus como el alcoholismo, el adulterio, la pornografía, tráfico de droga, robo, lujuria. Son espíritus asignados a regiones, a lugares. Están operando en esos lugares. Pablo habla de huestes espirituales de maldad. Estas son las legiones o escuadrones de demonios asignados por las potestades para operar en un lugar y aún contra la iglesia, aún contra los pastores. Hay espíritus que han sido asignados para operar contra la iglesia, para operar contra los pastores. Es increíble, nosotros conocemos a veces menos el mundo espiritual que lo que conocen los hechiceros, que conocen los macumberos. Ellos tienen un mundo, conocen el mundo espiritual,
tienen portales dimensionales, lo que se les llaman los portales dimensionales, sobre los cuales ellos ingresan a las ciudades y trabajan, conocen nuestras casas. Así es increíble. La hechicería conoce. ¿Cómo conocía mi realidad de mi casa? Porque entran en un portal, entran en el mundo espiritual. A la vuelta de mi casa, Eduardo, un amigo, me mandó una vez. No sé si se acuerda usted, Eduardo. Me mandó una ahí del barrio, que primero fue a su casa, después la mandó a lo de Félix, y Félix me la mandó a mí. Por efecto de cantación cayó en mi casa. ¿Y sabe lo que me dijo? Yo conozco tu casa, sé cómo es adentro, sé el televisor que tenés, sé lo que tenés esto, ta. Digo, diablo inmundo. Fui a la casa, eso fue otra experiencia terrible. Entré a la casa, bajó, nunca había visto un gato tan endemoniado, pero bajó arriba, así. Pero increíble, fue increíble esa mujer, increíble, allá en el del barrio. Porque ellos ingresan y tienen conocimiento. ¿Por qué los hechiceros conocen las personas? Porque se mueven en un mundo espiritual que ellos tienen conocimiento. Pero la iglesia hemos carecido de revelación. Por eso necesitamos que sea activados los dones de revelación dentro de la iglesia para poder discernir el mundo espiritual, para poder entender el mundo espiritual. Amén. ¿Sí? Espíritus inmundos. ¿Qué son los espíritus inmundos? Vamos a Mateo, capítulo 12. Jesús se enfrentó a todas estas realidades. De tapa a tapa de los 4 evangelios, ustedes van a ver que Jesús se confrontó continuamente con todas estas entidades espirituales. Jesús tenía muy claro esto. Mateo capítulo 12, verso 43, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando y moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Jesús está hablando claramente acerca de la operación de los espíritus inmundos que operan en la vida de las personas. Si nosotros ganamos gente nueva, si nosotros ganamos personas, si nosotros, la iglesia empieza a crecer, sepan claramente que los espíritus inmundos van a venir, porque están alojados en las personas. ¿O ustedes creen que la gente que está en el centro no tiene espíritus inmundos? Tiene los que están en el 30, los que están en el centro, los que están en el, o no, hermano Alejandro, los que están ahí gobernando ahí arriba también tienen espíritus inmundos. En todos los sectores hay espíritus inmundos que se camuflan de diferentes maneras, pero que están. Y esa es una realidad que la iglesia necesita conocer. Son espíritus que tienen como habitación o preferencia los cuerpos humanos. Por eso le vine hablando de tronos principados. Hay niveles de espíritus que gobiernan las regiones que están en el mundo espiritual, en las regiones celestes. Pero hay otros espíritus que vienen bajando en categorías, y podríamos decir, para graficarlo de alguna manera, los espíritus de rango menor son los que se alojan en la vida de las personas. Dice que andan buscando un cuerpo donde alojarse. Buscan cuerpos donde estar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y dice que vuelve otra vez a ese lugar. Hay espíritus que son asignados sobre familias. Ahí podemos hablar de las maldiciones generacionales. Hay espíritus que trabajan y operan generación tras generación, porque fue una puerta abierta, fue un pacto, fue lo que sea, en esa familia que se abrió y opera generación tras generación. Espíritus de pobreza, de adulterio, de divorcio, que destruyen familias, de vicios. Son espíritus, muchas veces entidades espirituales asignadas que vienen trabajando de generación en generación y de familia en familia. Y nosotros necesitamos conocer esa realidad de las personas. ¿Para qué? Para poder romper esos espíritus que están atando la vida de las personas. Espíritus de enfermedad. Necesitamos conocer esas cosas.
No sé si ustedes como iglesia están acostumbrados a ministrar. Para mí es pan casero de todos los días. No todos los días, pero bastante seguido. Por lo menos una vez a la semana estoy trabajando con esto. Y les puedo decir que bicho hay para hacer dulce. Tiene a veces que ver, vuelvo a insistir, quizás no es el llamado de ustedes como iglesia. Quizás no es el fuerte de ustedes como iglesia. Pero les quiero decir, y quizás les estoy profetizando, si quieren crecer van a tener que conocer estas cosas. Porque les va a venir. Les va a venir. Aunque no lo quieran, aunque digan, no, yo no quiero revuelo dentro de la iglesia, les va a venir. Porque cuando el Espíritu Santo se empiece a manifestar con una mayor unción, como va a ir viniendo, cuando la iglesia va creciendo en adoración, va creciendo en intercesión, estos bichos no pueden soportar la presencia de Dios y se manifiestan de una u otra manera, se van a manifestar. Y la iglesia necesita estar atenta porque a veces estamos dormidos. Nos pasó hace un tiempo atrás, no mucho atrás. No voy a dar mucho detalle, pero nos cayó un bicharraco que nos hizo un lío dentro de la iglesia increíble. Y este es un espíritu que ataca a la iglesia. El espíritu, hay 5 o 6 espíritus que atacan dentro de la iglesia, que se movilizan. Lo que se llama el espíritu de Absalón, el espíritu de Jezabel, el espíritu de estupor y el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón es una serpiente. Pitón era una serpiente, por eso les llamaba en la antigüedad las pitonisas. Eran adivinas, eran hechiceras, eran mujeres que consultaban al espíritu de la pitonisa. Y el espíritu de Pitón opera de una manera que, digamos, el ejemplo está sacado, el paralelismo es muy similar a una serpiente, digamos, a una pitón natural. La pitón es una serpiente muy grande que ¿cómo trabaja? Trabaja por hipnotismo, hipnotiza a la presa y cuando la presa queda hipnotizada, le da el roscazo, es una serpiente muy tosca, muy grande, enrosca y va asfixiando de a poco a la presa, de manera que cuando muere no se da cuenta. El espíritu de Pitón básicamente es un espíritu de hechicería, opera bajo un espíritu de hechicería. Nos pasó un caso no hace mucho tiempo que empezamos a detectar a alguien que empezó tácate, así, a los líderes y a algunas personas. Y le estoy hablando gente de intercesión y gente que conoce el tema. Se les metió en la casa, les hizo un trabajo. A una mujer la hizo arrastrar como una víbora por el piso. Le hizo hacer todo, usted es increíble. Estamos hablando de gente, líderes de nuestra iglesia, que yo estoy hablando continuamente de estos temas. Y después le digo, pero ¿cómo no te diste cuenta? ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo todo mi pasado, me dijo todo mi presente y me habló de toda mi familia. En todos los casos hizo exactamente lo mismo. Porque tenía un espíritu de control mental también, leía la mente. Entonces cuando estaba hablando con la persona estaba leyendo la mente. ¿Qué hacía? Hipnotizaba. Y cuando los hipnotizaba después, sácate, los envolvía. Tuvimos hace poco tiempo que hacer una liberación masiva. Hacía rato yo que no veía una liberación de esa manera. Se arrastraban en el piso como serpiente. Cuando empecé a reprender ese espíritu, porque el Espíritu Santo nos mostró que era un espíritu de hechicería, era un espíritu de Pitón. ¿Qué hizo? Que los ahogó de alguna manera espiritualmente, porque el síntoma en todo fue el mismo. Empezaron quedaron impactados de tal manera porque todo lo que esta persona les decía era verdad. Les adivinó el pasado. Entonces, a veces estos espíritus se camuflan dentro de la iglesia. Hechos 16, si pueden leerlo ustedes después, ahí se menciona el espíritu de Pitón. Ustedes saben que una muchacha salía todos los días a hablarle a Pablo y le decía, estos son siervos del Dios Altísimo. ¿A quién iban a atacar? ¿A quién iban a hablarle? A Pablo, nada menos que a Pablo. Cuando Pablo dice que iba a orar con unas mujeres a la costa del río, que se reunía todos los días, dice que este espíritu salía todos los días a Pablo. Y cuando Pablo lo reprende, ahí reprende literalmente el espíritu de hechicería y de Pitón. Era un espíritu que gobernaba también en esa región. Ese espíritu que hace cuando ataca a la iglesia, ataca con hechicería y parece una profeta, se mueve como una profeta.
Por eso hay que empezar a tener cuidado. Y les estoy diciendo, no sé si lo hacen, pero en algún momento, si quieren, se lo hablo con sus pastores. Pero toda la gente que ministra a otras personas necesita haber sido ministrada por los pastores. Y todas las personas que tienen dones de profecía y de revelación necesitan haber sido ministrados y liberados en todas las áreas de su vida. Porque muchas veces la hechicería, personas que han tenido contacto con el ocultismo, tienen una realidad y leen la realidad espiritual. Conocen el mundo espiritual, pero operan muchas veces debajo de un espíritu de adivinación y no un espíritu de profecía. Acá me estoy metiendo en la parte de los dones, pero necesitamos conocer todas estas cosas, porque estos ataques vienen adentro de la iglesia. ¿Para qué? Para destruir la iglesia. Por eso ahora le estoy hablando de los espíritus que atacan la iglesia. El espíritu de Jezabel tiene que ver con una estructura que se establece dentro de la iglesia, y uno de los primeros movimientos que hace el espíritu jezabélico es hacer acallar la voz de los profetas. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Matar a los profetas. Porque el profeta descubre. Porque el profeta, más allá de que a veces hay que bajarlo a la tierra, muchas veces el profeta está viendo cosas que la gran cantidad de gente de la iglesia no las ve. Entonces el espíritu de Jezabel siempre va a venir contra el profeta, para matar al profeta, porque donde hay voz profética, donde hay voz de revelación, la iglesia tiene conocimiento del mundo espiritual. El espíritu de Absalón, se lo estoy haciendo muy rápido porque se me va el tiempo. El espíritu de Absalón es un espíritu que genera fuertemente la división dentro de la iglesia. Se vuelve siempre contra la autoridad pastoral y contra las autoridades establecidas. Todos estos espíritus muchas veces se paran acá arriba de la plataforma y operan de este lugar. Por eso no nos damos cuenta. Porque pensamos que entra con la escoba y que entra con la horquilla ahí y vamos a decir, no. Están adentro y son muy hábiles en saber esconderse. Hay que aprender a detectar todas estas cosas. ¿Estoy hablando chino básico, cosas muy raras? Estas cosas atan iglesias, atrasan propósitos, quiebran propósitos en la vida de las personas. Muchos son cautivos de esto y no pueden avanzar en la vida espiritual en lo que Dios les ha dicho que avanzaran. Entonces necesitamos conocer estas cosas. Espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son los que atacan a las personas, los que están en las personas. Hay 4 niveles que nosotros necesitamos conocer en el mundo espiritual hacia una persona. Si por ejemplo mañana les entra alguien en este lugar, usted no conoce el Evangelio, no conoce al Señor, pero viene cargado espiritualmente. Hay 4 niveles que nosotros necesitamos conocer. Seguramente, ¿alguien estuvo trabajando en las campañas de Anacondia? ¿Sí? Esto es instrucción. Ahora entro para ya ir terminando y adelantando y hacemos el ejercicio práctico. Esto tiene que ver con algo que todos tenemos que de alguna manera aprender a hacer. Hay algunos que lo van a hacer mejor que otros. Cuando yo llegué a la iglesia había creo que 1 o 2 personas que sabían hacer esto. Hoy yo le puedo decir que ya tengo 30, 40 personas que hacen este trabajo. Yo ya casi ni me meto en la liberación, ya me cansaron, no, los demonios, pero no, los dejo y los veo trabajar. Y en el último encuentro que hicimos era impresionante cómo se manifestaban, y yo estaba orando en la plataforma y ellos dale nomás. Estaban ahí con los bichos. ¿Por qué? Porque esto se aprende, esto se enseña y uno lo aprende. Hay 4 niveles. El primer nivel que trabajan los espíritus inmundos tiene que ver con la opresión. La opresión, estamos todos expuestos. La opresión tiene que ver con eso que muchas veces, para decirlo de alguna manera, en nuestros hogares parece que el ambiente está medio denso, que se corta con una gilet. O cuando ustedes van a visitar a alguien a una casa y entran y les aprisiona acá, les puede aprisionar el pecho, o salen con una cosa así en los hombros. Recuerdo una vez me mandó el pastor allí en Azul, me dijo, anda a visitar a un muchacho. Y yo fui como Don Pancho Campante, entraba, salí de ese lugar, casi me morí. Parecía que me habían puesto una bolsa de plomo en la espalda, salí así con ganas de vomitar. Yo tengo una sensibilidad, el Señor me ha dado una sensibilidad para poder detectar los ámbitos espirituales. Me doy cuenta enseguida. Cuando a mí me pasa algo acá, es
porque el ámbito espiritual está cargado del enemigo. Hay señales que ustedes van a empezar a detectar en sus sentidos espirituales, en su cuerpo, las van a empezar a discernir. Así, ¿no? Como decía el paturucito, ¿no? Hay olor a azufre, anda Satanás por ahí cerca. Pero, no sé si alguien conoce el paturucito o no. Es muy viejo, era de mi época cuando era chico. Entonces, hay ámbitos que están muy oprimidos, ámbitos del trabajo. Por eso necesitamos conocer esto. ¿Por qué? Porque hay ámbitos del trabajo. ¿Por qué? Porque hay gente que prende vela, que prende saumerio, hay gente que tiene conexión con el mundo de las tinieblas y genera un ámbito espiritual de demonios y eso genera una opresión sobre nosotros. La opresión es externa, está por fuera y todos estamos expuestos a la opresión. ¿Sí? Primer nivel. Lo segundo es el tormento. Cuando la persona está siendo atormentada literalmente por un demonio, que no puede dormir, que no puede conciliar el sueño. Después, mire, este tema es tan profundo, a mí me gusta hablarlo, pero es tan profundo, pero no era el tema. Mariela, me estoy yendo de largo, ¿no? ¿No importa? Bueno, pero es necesario conocer todo esto para después poder, estoy estableciendo la plataforma y el fundamento para meternos en lo que es la guerra espiritual y la intercesión. Entonces, el nivel de la opresión. El primero. El otro es el tormento. La persona ha abierto la puerta y el demonio está trabajando desde adentro de la persona ya. O sea, puede ser en el área del cuerpo, en el área de la voluntad, en el área de las emociones. Cuando la persona ya está siendo controlada por un espíritu. Por ejemplo, la violencia. Y le pegué y no lo pude contener. No puedo parar de decir malas palabras. La persona que continuamente está blasfemando y diciendo malas palabras. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. Entonces, lo que está dentro de la persona. Y cuando hay personas que están literalmente, le podría dar muchos ejemplos, ¿no? Pero recuerdo un compañero de trabajo que era increíble ese hombre. Tenía una perversión, un nivel tal de perversión que en todo él veía sexo. Veía una planta, veía un animal, siempre lo estaba asociando. Decías algo y él te salía, no voy a repetir obviamente, ¿no? Todos, o sea, yo trabajé fuera de la iglesia, ¿no? Me moví en un mundo secular, así que conozco todas estas cosas. Decías algo y él te salía con algo afectado al área sexual. Y todo, pero parecía ya, lo escuchabas hablar y era blasfemo, era perverso. O sea, un hombre cargado de demonios, lleno de demonios. Muchas veces pensamos, qué sé yo, que los demonios están con una horquilla dentro de la persona. En realidad, los demonios son entidades espirituales, son como un viento. Se alojan en el cuerpo de la persona. Muchas enfermedades son demonios. En el alma, la falta de perdón opera. ¿De qué manera? Primero viene la falta de perdón, el resentimiento, el enojo, la ira. De hecho, los demonios, hay agrupaciones de demonios. Todo esto, los que vayan a estar, por eso quizás estoy tratando de reducir un poco el tema, porque yo pensé que solamente iba a estar con la gente de intercesión y que por ahí está más familiarizada con estas cosas. Pero no sé si ustedes saben que hay agrupaciones de demonios que operan. Por ejemplo, detrás de la falta de perdón hay otros, ira, rencor, resentimiento. O sea, y necesitamos conocer, porque a la hora de hacer liberación, eso nos va a servir. Entonces, el atormentado, el oprimido, el poseído, que es muy parecido al atormentado, es cuando la persona ya pierde el control muchas veces de su cuerpo, de su dominio, de su voluntad. Está siendo gobernada literalmente por los demonios. Muchas veces, no todos, pero muchos casos, por ahí hay psicólogos que me pueden refutar, pero esto lo he visto, los casos de esquizofrenia responden también a demonios, en algunos casos, no en todos. Es una doble personalidad, adopta una personalidad. La persona opera normalmente en sus cabales, pero hay un momento que entra la posesión demoníaca y la persona pierde el control de sus sentidos y opera bajo lo que los demonios están haciendo. Comienzan a hablar cosas extrañas, empiezan a ver cosas extrañas. Su mente está siendo gobernada, su voluntad, por demonios. En la calle Esmeralda allá van todos, acá gracias a Dios no vienen. Yo voy a empezar poner los intercesores que empiecen a mandarlo así para acá. Así le da trabajo a ustedes, ¿no? Y el último nivel son los enajenados, como era el endemoniado, ¿cuál? Usted conoce la palabra, ¿cuál?
el de Gadara, ¿no? El gadareno, aquel hombre que no lo podían atar ni con grilletes ni con cadenas, que tenía una legión de aproximadamente más de 1000 demonios que estaban operando sobre aquella persona. Un hombre verdaderamente completamente fuera de sus cabales. ¿Alguien entró en un hospital psiquiátrico? Entra en un hospital psiquiátrico y se va a dar cuenta. Ahí entras y salís así. Yo trabajaba en un reparto en un supermercado y me tocaba llevar mercadería. Era increíble. Tenés que orar, tenés que ir para entrar a ese lugar porque es un lugar espiritual increíble. O sea, es muy fuerte, digamos, el nivel que hay en ese lugar. Hay mucha gente atormentada, poseída, enajenada. Están dentro de esos lugares. Entonces, íbamos cerrando con esto y después quiero darle un ejercicio práctico. Los espíritus inmundos existen. Los espíritus inmundos habitan en las personas. Y yo siempre digo que la liberación yo aprendí a hacerla de dos maneras. Y quiero que usted le pueda servir esto. La liberación se puede hacer de dos maneras. ¿Cómo? A ustedes les cae una persona con problemas espirituales, ¿cómo lo liberan? Decimos, fuera Satanás, te vas ahora. Puede que resulte. Pero podría decirle que en muchos casos no resulta. La liberación se hace de dos maneras. Yo aprendí a hacerla de dos maneras. Por conocimiento y por revelación. Por conocimiento y por revelación. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Por revelación es cuando el Espíritu Santo te muestra lo que hay en el corazón de la persona, lo que hay en el espíritu de la persona. Esta persona fue abusada, estoy dando un ejemplo, nada que ver, ¿no? O sea, esta persona, hermano, voy a tomar un ejemplo de usted, ¿no? Entra y viene hasta las manos, ¿no? Entonces, ya el espíritu ahí te muestra, ¿no? Fue abusada cuando era niño, tiene esto, tiene esto. Entonces, usted cuando la persona ora o cuando en las reuniones empieza a orar, o los pastores o el equipo de intercesión empiezan a orar en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, suelta todo el espíritu y pegó el grito, ¡guau! O por ahí empezó con las manos. Empieza, ¿no? Nosotros cuando empezamos a orar empezamos a estar atentos. Si quiere, todos atentos, porque sabemos, tenés que estar con los ojos bien abiertos, mirando a ver quién se está por manifestar. Los que oran por la gente, nunca oren, ya nos mandamos a Macana nosotros, nunca vayan, Señor Jesús, te pido que... Un día un pastor que estaba, se comió un manotazo, un rayón acá, pero no de la primera fila, de una que estaba atrás. ¡Ah! Le hizo así, le clavó todas las uñas acá. ¿Por qué? Porque estaba orando con los ojos cerrados. Los que son ministros, los que están orando, los de intercesión, los de liberación, nunca oren con los ojos cerrados cuando están orando ante gente que no conocen, y aún a las que conocen. Porque a veces tenemos la costumbre, ya lo hacemos por un acto reflejo de cerramos los ojos y empezamos a orar. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo cuando se manifestó, ya ahí te mostró lo que tiene. Entonces vos vas directo al grano. Y ahí muchas veces es mucho más fácil hacer la liberación cuando es por revelación. Porque es revelación, o sea, es un conocimiento que yo no tengo, que el Espíritu Santo me reveló acerca de lo que está atando la vida de esa persona. Y por conocimiento tiene que ver con una serie de pasos prácticos que en esta noche vamos a aprender. ¿Lo quieren aprender? ¿Sí? No es lindo liberar demonios. Es horrible, pero es necesario. Y saben, le puedo decir, no hay nada más lindo. Mire, es hermoso, a mí me encanta adorar, me encanta predicar, pero no me gusta, no hay nada que me agrade. Una de las cosas que más me agrada es ver cuando una persona es libre. El cambio en su rostro, el cambio en su mirada. Eso no tiene precio. Y a eso fuimos llamados. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Amén. Es una de las funciones de la iglesia. Hay que volver a retomarla, hay que ponerla en práctica. Si ustedes quieren crecimiento, van a tener todas estas cosas. Les estoy profetizando. Si quieren crecimiento, van a tener que liberar demonios. Entonces, paso número 1 es asesorarse de que la persona está manifestada, porque hay teatro. También el enemigo hace teatro. Hay teatro muchas veces en todo esto.
¿no? Hay personas que ya tienen problemas emocionales y se manifiestan o necesitan llamar la atención, captar la atención y lo hacen de cualquier manera, ¿no? Pero hay que cerciorarse si la persona verdaderamente está manifestada. Cuando la persona se manifiesta, o sea, ¿por qué se manifiesta el demonio? O sea, porque es descubierto, es expuesto a la luz de Dios, es expuesto al nombre de Jesús y el demonio no puede resistir y lo que hace es manifestarse. Manifestarse es darse de alguna manera a conocer que en el cuerpo de esa persona está habitando una entidad espiritual que no es de Dios, que es de las tinieblas, que es de la oscuridad. Y cuando la luz se le prende, se manifiesta, ¿no? Lo primero que pasa en una liberación es la manifestación en la persona. Cuando la persona se manifiesta. Se puede manifestar de diferentes maneras. Movimientos rápidos, repentinos, pérdida del control de los movimientos, conocimiento sobrenatural que empieza a hablar. Hay veces lenguas, hay que aprender a captar. Hay muchas personas que están hablando en lenguas y no son lenguas del Señor. Hay que hacerlos callar porque a veces están maldiciendo, están hechizando el lugar. A las personas, hay personas que son enviadas para hacer todas estas cosas, ¿sí? Entonces, risa nerviosa o sarcástica, muchas veces la típica risa satánica o demoníaca, ¿no? La persona cuando se ríe de esa manera, hay maneras de ver la risa. Mirada vidriosa distante, la cara desfigurada, muchas veces se desfigura el rostro, empiezan con esto, ¿no? Y con movimientos y generalmente sepan algo. Por eso digo, cada tema da para cortar mucha tela. Pero hemos aprendido, nosotros ya hace más de 7, casi 10 años que hacemos encuentros. Ha sido toda una escuela de entrenamiento. Aprender a manejarnos con todas estas cosas. Hemos cometido 300.000 macanas, pero hemos aprendido unas cuantas también. Nunca toques a una persona con espíritu de violencia, porque lo que está esperando es que lo toques. Y el espíritu de violencia generalmente se manifiesta así. Saber cómo trabajar con los espíritus también, ¿no? Entonces, mirada hostil, ojos desorbitados, cambios en la voz. O sea, usted le habla y te habla otra voz que no es esa voz. Cuando estamos acá en la iglesia somos todos valientes. El tema cuando vos estás en la célula o vas a visitar a alguien y se te manifiesta. Ahí es la cosa, ¿no? Entonces tenés que tener autoridad, o sea, tenemos la autoridad. El Señor Jesús nos ha entregado toda autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar. Tenemos autoridad. No hay que asustarse. Nunca hay que asustarse, ¿no? Entonces, cuando la persona se manifiesta, lo primero que se hace es eso, ¿no? Cerciorarse si está manifestada. Y lo que hay que hacer es atarlo en el nombre de Jesús. Macana que hacemos en todas las iglesias, que le hicimos 50.000 veces. Se manifiesta uno y se le tiran 3 arriba y en el nombre de Jesús espíritu y en el nombre de Jesús el otro y en el nombre de Jesús 4 en el nombre de Jesús y cada uno diciéndole diferentes cosas. La liberación es sencilla. Se manifestó alguien, lo ideal cuando no es un encuentro, un ambiente, es sacarlo para otro lado, a un lugar, a una habitación, a algún lugar, llevarlo entre dos. Y ahí comienzan todo el trabajo de la liberación, paso por paso. Hay que hacer paso por paso. No se puede acá en el nombre de Jesús, porque nosotros lo hemos hecho miles de veces. En el nombre de Jesús, diablo inmundo, escúchame, te vas ahora, salí ahora, y viene el otro de atrás y viene con más fuerza y más poder. No, el diablo se mata de risa. Es en el nombre de Jesús, te ato. En el nombre de Jesús, te ato. Y el diablo queda atado. Y eso te da poder, a mí me encanta. Me siento cool, ¿no? Me ha pasado, siempre, continuamente. La semana pasada fui a visitar a una casa y me pasó eso. O sea, y fue una oración sencilla verdaderamente. ¿Por qué? Porque, por eso le decía, tiene que haber a veces con la gracia que Dios le da a cada uno, ¿no? Y fuimos a orar por la casa porque estaba escuchando ruidos y todo esto. Y dice, me duelen los hombros, no pude dormir anoche. Dice, me duele acá la frente. Y yo había llevado aceite, no soy mucho de ungir con aceite, ese día llevé aceite. Y agarré el Salmo 91 y empecé a declarar el Salmo 91 sobre la casa. Le puse aceite en su frente, cuando le puse el aceite, cayó pata para arriba y empezó los gritos. Le digo, Señor, acá ahora en la casa estaban los hijos ahí, así que tuve que a mi esposa que llevar a los hijos a la pieza. Y ahí comenzamos el trabajo de la liberación. Después lo terminamos esta semana, seguimos con la otra parte en la iglesia.
¿Sí? Así parece tan complicado, no. El diablo se tiene que sujetar a lo que nosotros estamos haciendo. Él no tiene autoridad. Entonces, cuando el espíritu inmundo se manifiesta, lo primero que tenemos que hacer es atarlo. ¿Sí? Lo atamos. Así que nos vamos a dividir ahora, porque me fui en el tiempo, nos vamos a dividir en grupo de A3. Alguna otra vez invítenme a dar un taller de adoración, que sea una cosa más linda. De la Segunda Avenida. Pero esto es trabajo que la iglesia tiene que tener así. Esto lo aprendí en las campañas de Carlos Anacondia y en la práctica de Cipoletti. Hace 5 años que venimos liberando demonios, así que pónganse de A3. Parados, sentados, como quieran. Así, en diferentes grupos, distanciados. Mariela me pidió que hiciera esto. No era mi intención. Yo aproveché que los pastores no están y... Bueno, ahora viene la parte difícil. ¿Quién de los tres tiene más cara de endemoniado? Elijan a uno, tiren, hagan tatetí. El que tenga más cara de endemoniado, a ese le toca. Es un ejercicio solamente, ¿no? La liberación generalmente se tiene que hacer de a dos. Se tiene que hacer de a dos personas. Acá estamos hablando del proceso de lo que sería la liberación ya consumada, ¿no? Cuando ya estamos avanzando en la liberación. Supongamos lo siguiente, ¿no? A ver, algún joven que se presta. ¿Diego? Ya te elegí de demonio, Diego. Caíste. ¿No? Entonces, yo me bajo, soy el pastor el domingo, vengo súper ungido, viene Sergio lleno del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y ¡ya! Cae Diego ahí, ¿no? Cae al piso, cae al piso. En el nombre de Jesús, te ato ahora. Y ahí ya tiene que estar atenta a la gente de liberación y de intercesión, ¿no? En el nombre de Jesús, te ato ahora. Y empieza a gritar y todavía está, te ato en el nombre de Jesús. Te sujetas bajo la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿no? Generalmente en el 90% de los casos se sujeta. Hace un poco de ruido, pero se sujeta, ¿no? Entonces lo toman de a dos y lo llevan a un lugar aparte, ¿no? Y ahí puede que a la hora de llevarlo vaya bajo dos condiciones. Gracias, puede que cueste llevarlo, que le tengan que calzar las manos, ¿no? Hay que tomarle las manos, de atrás poner las manos sobre los hombros. Hay todo un trabajo para hacer eso. Y llevarlo, a veces que ustedes han visto que se lo lleva medio a la rastra, y otras veces si la persona tomó control, por ahí eso también se puede hacer ahí, en el nombre de Jesús te ato, y la segunda orden que ustedes dan, toma control ahora. Toma control, anótenlo, porque estos pasos ustedes los van a ir grabando en la mente y después lo van a hacer de manera mecánica. Yo le fui enseñando a la gente a decir, y empezaron a practicar con el endemoniado. Y primero no sabés si tiene que tomar control, si tiene que reprenderlo, pero porque es bravo el momento. O sea, empezó la cosa ahí, se pone ardiente, y vos no sabés para qué lado salís, si temblar, disparar, ir a llamar al pastor, a cualquiera, pero todo lo podemos hacer. Porque un día te puede pasar en la casa, te puede pasar en tu trabajo, te puede pasar en la célula, que por ahí te apareció uno y no sabés para qué lado. O sea, tenés que tener algunos recursos y algunos pasos básicos para poder hacerlo. Entonces, el primer paso es, en el nombre de Jesús, te ato. Y cuando vieron que ahí medianamente se quedó o bajó la cabeza, o está ahí, o está con los ojos cerrados, está ahí, ahora en el nombre de Jesús, toma control. Toma control, que vuelva en sí. El tomar control significa que vuelva en sí. Si conocen el nombre de la persona, le preguntan, hey, Diego,
soy Diego. Está todavía tomado por el bicho. En el nombre de Jesús te ato nuevamente. Toma control. Diego. Sí. ¿Qué me pasó? Generalmente es la primera respuesta. Diego. ¿Sabe dónde está? Sí. En la iglesia, sí. ¿Qué me pasó? No hay problema que te pasó, pero te vamos a ayudar. ¿No? Siempre es como el médico, ¿no? Uno tiene que brindar esa paz, ¿no? Como que él tiene que sentirse que está en manos de un profesional. Todos estos son talleres que llevan tiempo, darlos, explicarlos, y después viene la acción práctica. Entonces, es tomar control. Cuando la persona toma control, ahí generalmente lo más práctico es eso, ¿no? Hacerle algunas preguntas, si ustedes no conocen el nombre, preguntarle con quién viniste, quién está con vos, cómo te llamás, porque hay veces que el diablo empieza a hablar y te está mintiendo. Entonces por eso no se puede hacer una liberación. Esto lo aprendí yo, es ABC de la liberación, pero tantas veces cometemos este error. Lo queremos liberar muchas veces cuando la persona no es consciente. O sea, está tomada literalmente por los demonios y la persona está desconectada de su inconsciente, o sea, está desconectada. Entonces necesitamos hacerlo volver en sí. Cuando la persona vuelve en sí y ustedes están sabiendo claramente que la persona volvió en sí, ahí comienzan con el proceso de la liberación. Así que, ahora háganlo ustedes. Primer paso, ¿eligieron el endemoniado del grupo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál era el primer paso? Le pone la mano. ¿Ya está? ¿Lo ataron? Bueno, ahora háganlo volver en sí. Que vuelva en sí. Pueden actuar, pueden actuar. ¿Sí? Primero lo atan, segundo lo hacen volver en sí. Tercera cosa. Porque si ustedes no hacen volver en sí a la persona, puede que estén hablando con el demonio. Y los demonios son mentirosos. Y mienten y no dicen la verdad. Hay veces que dicen algunas verdades, pero generalmente están mintiendo. Y nosotros no tenemos que hablar con los demonios. Con el demonio no hay que hablar. Entonces, cuando la persona volvió en sí, ¿sabés lo que le decía recién? Diego, ¿ya sabés lo que te pasa? Sí. ¿Cómo te sentís? No, siento algo, tengo algo acá. Tengo algo en el estómago. Generalmente las personas que se retuercen, váyanlo sabiendo, yo estoy dando algunos indicios, las personas que se retuercen y se agarran mucho el estómago son ataduras en el área sexual. En la inmensa mayoría de las personas que se retuercen y se agarran así, son ataduras en el área sexual. Las mujeres se van a dar cuenta, movimientos bien sensuales, entonces son demonios que están operando en el área sexual, ¿no? Entonces, la otra pregunta. Vos sabés que estás pasando una situación difícil, sabés que hay algo que, por algo llegaste a esto. Y ahí se comienza, ¿no? Por algo llegaste a esto. Hay algo que te está pasando, hay una situación en tu vida que te está haciendo mal. Nosotros queremos ayudarte. ¿Vos deseás ser libre? Esa es la próxima pregunta. ¿Deseás ser libre de esto? ¿Vos querés salir de esta situación que estás viviendo? Y por ahí cuando le decís, ¡ah!, puede que en cada paso se manifieste. Hay veces liberaciones que llevan 1 hora, 2 horas, 3 horas, días, meses. Y ahí cuando le preguntan, ¿querés ser libre? ¡No! Y otra vez. ¿Qué vuelven a hacer? Te ato en el nombre de Jesús. Ya sabes el nombre, Diego. ¿Me escuchás? Le hablo al espíritu de Diego. Hay muchas veces yo hago eso. Le empiezo a hablar, perdón, ahora ya voy. Le hablo a la persona, le hablo al espíritu de Diego. Vuelve en sí. Le hablo a la mente de Diego, a los pensamientos de Diego, para que vuelva en sí. Y ahí la persona muchas veces vuelve en sí. Sí, hermano. No se puede hacer nada. Orás por la persona y ya está. No se puede liberar a una persona que no acepta a Jesús.
Todas esas macanas las hicimos. Eso no hay que hacerlo. Recuerdo el hombre, no me acuerdo el nombre, se me fue. ¿Alguien estuvo en la campaña, en la última de Carlos, aquí en Neuquén? En Neuquén, en la campaña de Anacondia. ¿O alguien fue a la carpa de liberación más bien? No como endemoniado, sino como alguien que fue a trabajar. ¿Anacondia? ¿Alguien estuvo en liberación? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo es el hombre, el peladito? El que da los talleres. Carlos. Bueno, no importa. Es un monstruo. Tiene más de 30 años con Carlos en las campañas de liberación. Una vez nos contó él un caso que les pasó en Estados Unidos, que se les manifiesta una mujer, la meten a la carpa de la liberación y la atan y la mujer queda inconsciente. Eran las 2, las 3 de la mañana, vino Carlos, vinieron todos, eran las 4 de la mañana y se habían ido todos, quedaron ellos 3 o 4 y esta mujer no volvía en sí. Y ellos ya estaban desesperados porque no sabían qué hacer con esta mujer. Y en un momento dice que uno de ellos que estaba ahí sale y se pone a orar e interceder y el Espíritu Santo le dice, lo que pasa es que su espíritu, su alma no está en el cuerpo. Chácate, y nunca se había encontrado con un caso de eso. Y entonces dice que dijeron, ¿y esto cómo se hace? Entonces dice que le hablaron al alma de la persona que retornara al cuerpo. En el lugar donde estuviera, que retornara al cuerpo de la persona. Y fue automático. Retornó al cuerpo de las personas. ¿Saben quién era? Una mujer que hacía viajes astrales y levitación. Sacaba su alma de su cuerpo y salía. Por eso los brujos y los hechiceros salen de su cuerpo, su alma, y entran en cualquier lugar. Conocen las casas, conocen, por eso les decía que los espíritus viajan y se meten en las casas. Por eso los hechiceros trabajan de esa manera, porque salen de su cuerpo y a veces conocen realidades de nuestras casas. ¿Por qué? Porque salen de su cuerpo y se trasladan en el mundo espiritual. Son todos misterios estos, ¿no? Pero se trasladan, pero que las hay y que es realidad, es realidad. Se trasladan a ese lugar y conocen. Entonces cuando la hicieron volver en sí, la hicieron ir a la casa y al otro día volvió y la liberaron. Entonces por eso muchas veces es necesario que la persona vuelva en sí y que esté consciente. Y ahí se indaga, ahí comienza el proceso de la liberación. Yo siempre digo una cosa, no hay liberación sin sanidad interior y no hay sanidad interior sin liberación. Van las dos atadas de la mano. En las dos hay que operar continuamente en las dos. Liberación sin sanidad interior no sirve. O sea, porque es lo que dijo la palabra acá. Jesús dijo, le sacaste los bichos y al rato andan dando vuelta y esa persona, si no fue sana de eso, los demonios vienen con 7 más y están peores. Por eso no conviene liberar a una persona que no es creyente, porque le hacemos un mal mucho peor. A veces duro, es difícil, pero muchas veces me han dicho, pastor, no puede ir a orar o a liberar a mi hermano o mi tío porque está re mal, yo sé que tiene un problema. No, si él no acepta a Jesús, no se puede. Previo al paso de la liberación es hacer aceptar a Jesús a la persona. Hay que hacerlo aceptar a Jesús. ¿Sí? Así que número 1, arrancamos de vuelta. Paso número 1, lo atamos en el nombre de Jesús. Número 2, lo hacemos volver en sí. Número 3, ahí es preguntarle si quiere ser libre. Número 4, hacerle aceptar a Jesús. Esos van como que casi 2 juntos. Pueden ser los mismos, o sea, pueden ser ahí 3 o 4, ese paso puede cambiar según el orden, según los nervios que tengan y según lo que se acuerden en el momento. Pero ustedes, mire, acuérdense, si algún día se van a acordar de mí, acuérdense de estos pasos, porque le van a servir. Son prácticos, ténganlo anotado en un libro y después empieza a memorizarlo, porque los vas a hacer automático. Yo los hago automático, la gente que tengo liberación lo hace automático, ni se dan cuenta lo que hace. Pero ya lo hacen, lo atan enseguida, lo hacen volver en sí, lo hacen arrepentirse, lo hacen de esa manera. Eso es por conocimiento, o sea, yo tengo un plan, voy siguiendo un plan, eso es liberar por conocimiento. Sí, Baltasar. Otro tema. Se puede hacer liberación en niño, pero siempre tiene que estar el padre presente.
Tiene que haber un mayor presente. No se puede reprender, no se puede gritar, no puede durar más de 5 minutos. Y generalmente antes de liberar al niño hay que liberar ¿a quién? A los padres. La manifestación, perdón, termino con esto. La manifestación en los niños siempre proviene de los padres. Y la autoridad la tienen los padres sobre los niños. Nosotros podemos guiar, pero de última hay que hacer que los padres muchas veces hagan ese trabajo. Si no tenemos un mayor, nos podemos meter, acá tenemos una psicóloga social, nos podemos meter en un serio problema con un niño, ¿no? Hay que tener cuidado. Por eso siempre hay que liberar de a dos también, porque hay que tener un testigo en la liberación, ¿sí? No solamente por tener a la persona, no solamente por eso. Ah, otra cosa que me olvidé, un detalle muy importante. Siempre uno va guiando la liberación. Ahí ustedes están de a tres. Bueno, arrancó, ¿tu nombre? Arrancó Jeremías y Jeremías va, paso número 1, lo ata y el hermano Hugo. Claro, en el nombre de Jesús cubro la vida de Jeremías. Señor, tráele revelación. Señor, revélale. En el nombre de Jesús intercedo por Jeremías. Guardo la vida de Jeremías. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, empiezo a adorar. Pero si Jeremías está, lo estoy atando, usted no puede estar. Yo también te ato. No. Siempre uno conduce. Porque hay liberaciones que son largas. Entonces cuando se cansa uno le pasa la posta al otro. Y sigue, y el otro va apoyando a este. ¿Sí? Eso tiene que ser ordenado, lo tenemos que tener sincronizado. ¿Sí? Qué gana que está aquí dentro un endemoniado, ¿no? No es lindo, pero bueno, les van a llegar. Entonces, íbamos por el paso número 3, número 4, que era preguntarle si quiere ser libre, que acepte a Jesús. Y una vez que ahí ya está la persona controlada, puede que en cada paso, vuelvo a insistir, la persona nuevamente vuelva a manifestarse. Otra vez hay que empezar todo el proceso. La liberación se hace con la persona consciente. ¿Cuántas veces hicimos mal la liberación? A los gritos cuando la persona está endemoniada. Salí, demonio, te va afuera, ahora yo te largo la sangre, el otro el aceite, el otro le pone agua, ¿no? Y el otro lo patea y el otro... No. Siempre la persona tiene que estar consciente, porque vos tenés que hablar con la persona y no con el demonio. Entonces cuando la persona volvió en sí, Diego, pobre Diego, Diego, contame, ¿qué te pasó en tu infancia? Contame tu niñez, contame tu infancia. Y ahí empezamos con sanidad interior, son pasos de sanidad interior. Vayan siempre a la infancia y ahí van a encontrar. Siempre recuerden esto, siempre a la infancia. Si no hay nada en la infancia, pasan para la adolescencia y pasan a otros estados. Sí. Sí. Es buena la pregunta. Una vez estaba enseñando este tema y un hermano me preguntó que venía de una enseñanza, perdón, no quiero desestimar ni subestimar, pero venía de una iglesia pentecostal que tenía la enseñanza que ellos liberaban con los ojos cerrados porque los demonios entraban por los ojos. Que ellos tenían que cerrar los ojos para que no le entren los demonios a ellos. Hay como mucha superstición en todo este tema. Es muy cierto lo que dice la hermana, o sea, no todos podemos liberar, como todos podemos evangelizar. Es más efectivo el evangelista evangelizando, ¿no? Todos podemos cantar, yo puedo cantar, pero más vale que no cante. En el caso de la liberación pasa lo mismo, todos podemos hacerlo en un caso que nos pase, por eso digo, en nuestra casa, puede que se te manifieste un vecino, que se te manifieste alguien en la célula. Si tenés estos pasos, lo mejor que puedes hacer, si no sabes y no te sentís seguro, lo atás, lo haces volver en sí y se terminó el tema. Y lo mandás a la iglesia, lo mandás al pastor, se lo mandás a Mariela, a quien esté encargado. Decís, mira, yo te voy a conseguir una entrevista, te voy a llamar con alguien que te va a atender, porque en vos hay algo que necesitas sanar. Si usted se anima, por eso, esto tiene que ver con un ordenamiento de la iglesia. Yo no le permito a todo el mundo liberar, o sea, pero sí le enseño estos pasos porque muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones. Pero en el proceso de la liberación hay personas que después se van especializando en este tema. Entonces, sí.
La liberación es personal. Sí. Ahí entran otros temas que no sé si como iglesia los trabajan o no, que tienen que ver con maldiciones y todo ese tema, que también es otro tema aparte. Si quieres se lo respondo para la próxima, si voy avanzando porque estamos, pero muy interesante la pregunta. Entonces terminamos de, vamos, si no vamos a dejar todos, van a quedar un montón atados en esta noche y no se van a poder ir a su casa. Entonces empezamos con el proceso de la sanidad interior. Hay 3 áreas, como todos sabemos, los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, hay 3 áreas sobre las cuales vamos a tener que trabajar. Si la persona tuvo, pregúntenle a ustedes, si la persona tuviste algún contacto con él. Generalmente las personas que han tenido contacto con la hechicería, con el ocultismo, son las que más violentamente se manifiestan, ¿no? Son las que tienen las manifestaciones más violentas. Pero entonces ustedes, cuando ya la persona le hicieron volver en sí, cuando la ataron, que está normal, que está consciente, que sabe lo que está haciendo, que accedió a ser libre, ahí ustedes comienzan a indagar por las 3 áreas. Contame, ¿vos tuviste algún contacto? ¿Fuiste alguna vez? ¿Te hiciste tirar las cartas? ¿Participaste del juego de la copa? ¿Fuiste a la curandera del barrio? ¿Tu mamá era divina? ¿Curaba el empacho? ¿Cierto? Eso sí, mi papá... Bueno, ahí sabés que hay un espíritu que está operando, que tiene que ver con la parte de adivinación, de hechicería. O sea, a veces todo esto también, por ejemplo, me ha pasado muchas veces, principalmente la hechicería, hay una transferencia de poder. O sea, si la abuela era, hay como pactos que se transfieren y se va pasando de generación en generación, de curar el empacho, de todas estas cosas. Entonces, eso muchas veces en la persona no se manifestó hasta que un día cayó en la iglesia y se manifestó y salió ahí. Me pasó un día, hacía poco también que habíamos llegado, y vino una persona a mi casa. No liberen en sus casas. Otro detalle importante, siempre traten de traerlo a la iglesia. Si no hay otra, háganlo, pero siempre traten de hacerlo acá en la iglesia, en un lugar así. Va una persona a visitarme, empezamos a hablar, y el Espíritu Santo me muestra rechazo. Y entonces estábamos hablando y ella empezó le digo, vos tenés un espíritu de rechazo. Pegó un grito, estaban mis nenes sentados en la mesa. Mi esposa pegó un grito, y nosotros teníamos un baño de servicio, abrió la puerta y metió la cabeza en el inodoro. Y ahí el Espíritu Santo también me muestra espíritu de hechicería. Digo, espíritu de hechicería en el nombre. Bueno, hice todo lo otro, la traté de hacer volver en sí. Y ahí dije el espíritu de hechicería y se manifestó. Y me empezó a hablar, ¿no? Todo eso. ¿Por qué me descubriste? Empezó con toda esa historieta que hace. Después, cuando ella vuelve en sí, me habla que sí, que su abuelo había sido hechicero y que después ella no sabía eso. Y después, ya cuando indaga en el tiempo, nos habla de todo lo que había pasado en su familia. Hay muchas historias que tienen que ver con la familia. Pero vamos adelantándonos, ¿no? Hay el área de todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Esa es el área del espíritu, generalmente se le llama. Todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas, nueva era, yoga, control mental. Todo eso tiene que ver con el área del espíritu, ¿no? Ustedes indagan ahí. Si no pasa nada por ahí, se van al área del cuerpo. ¿En qué sentido? Pecados, o sea, falta de perdón, las emociones, ¿no? Falta de perdón, enojo, resentimiento, ira, todas esas cosas. Bueno, hay muchas cosas. Si quieren después les puedo dejar algún material a Mariela, si les interesa, por lo menos al equipo, de algunas cosas como indagar más rápidamente, ¿no? Porque cuando uno aprende a manejar cada una de las áreas, se va moviendo más rápido. Y en el área del cuerpo, generalmente tiene que ver con lo que son las personas que tienen ataduras en el área sexual. Ustedes saben que hay transferencia de espíritus, ¿no? Hay espíritus que se transfieren. Las personas que tienen relaciones sexuales con diferentes personas, se transfieren los espíritus. Hay que hacerlos renunciar a todas esas cosas. La liberación da para cortar tela y muy, muy, muy larga. Así que es un tema muy amplio. Área del cuerpo, y ahí puede ser muchas veces cuando tienen problemas de anorexia, que se cortan, no se mutilan el cuerpo, las personas que no se quieren, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos que investigar y dónde está la atadura espiritual de la persona. Una vez que ustedes pudieron ver todo eso, lo próximo que se hace es, en el nombre de Jesús, lo que dijo la hermana, corto, porque ustedes tienen autoridad. Isaías 61 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas, a abrir las puertas de las cárceles, a ordenar. Y esto es lo que se hace en ese lugar. Isaías 61 es mi ADN.
ordenar. En el nombre de Jesús ordeno ahora. ¿Por qué? ¿Porque soy malo, porque soy bueno, porque soy pastor? No, porque tengo la autoridad dada por Jesús del cielo sobre mi vida. En el nombre de Jesús ordeno, quebranto, corto, rompo ahora toda esta atadura que estaba atando. O sea, en el área sexual ahora corto y quebranto. Y por último, se echa fuera. En el nombre de Jesús, por ejemplo, o ponele que sea falta de perdón, en el nombre de Jesús, falta de perdón o espíritus asociados a la falta de perdón salen ahora. Y ustedes pueden ordenar, pueden decirle, pueden salir de diferentes maneras, pueden salir por gases, por olores o por la boca. Yo generalmente los hago salir por la boca, así que cuando van a hacer liberación es muy asqueroso, es muy feo, pero es muy necesario, porque la gente está atada. Y hay miles y miles de cipoleños que están atados. Entonces hay que tener trapos, hay que tener servilletas, y le dice, en el nombre de Jesús salir por la boca, y generalmente abren la boca y empiezan a vomitar. Horrible la charla que vino el pastor a darles hoy, asquerosa, fea, pero prometo que la próxima charla será mucho más linda, ¿sí? En el nombre de Jesús se va por la boca y ahí puede que se empiecen a manifestar y otra vez, y en el nombre de Jesús, y van sacando todos los bichos. Yo lo que hago, una de las cosas, me estoy acordando de muchas cosas que a veces hago, por eso digo que yo las hago tan mecánicamente que anoten. O el otro que está al lado va anotando. Y no, yo cuando fui chiquito, mi tía me tocó. Ah, sí, la tía lo tocó, abuso. Y sigue. No, y después cuando fui más grande, no, porque yo tuve relación con un hombre también, homosexualidad. Y entonces después cuando ustedes van a echar al final, empiezan con la lista. Homosexualidad, abuso, qué sé yo, todo, lascivia, todo, Ustedes van a ver que les va a dar resultado. Lo más interesante es el resultado que da. Es increíble. No es una fórmula mágica, es real, esto es real. Yo lo vivo, no le estoy hablando de un invento, no es que lo vi en la campaña, lo vi en la campaña Anacondia. Ahí aprendí, pero estos 5 años han sido un entrenamiento continuo de esto. Y es real, y no hay nada más lindo, por eso digo, que ver a una persona que se va libre. Y por último, en el nombre de Jesús, oren por paz, oren por la llenura del Espíritu Santo. Y después posiblemente se manifiesta otras veces, no hay problema, siempre hay que estar trabajando en las personas. Amén. 22:30, llegamos justo. Así que la próxima clase va a tener que ver con guerra espiritual, con intercesión, niveles de intercesión, quién es un intercesor, quién puede hacer liberación y quién no. Porque esto sería lo que preguntó la hermana, también algunos recaudos, ¿no? Para tener, o sea, no todos pueden hacer liberación. Todos podemos liberar, pero no todos podemos ser parte de un equipo activo de liberación. Necesitamos tener algunas cosas muy en claro, ¿no? Como la obediencia a los pastores, hay un montón de cosas, ¿no? La santidad, hay un montón de cosas que necesitamos, tener todas las puertas cerradas en nuestros hogares. ¿Por qué? Hay espíritus de venganza. Sí, por eso, sí. Igual nunca vamos a estar al 1000 por 1000, que el enemigo tampoco les meta ese verso, ¿no? Pero, bueno, me quedó un montón de cosas en el tintero, pero así que esta fue la primera clase, fue media fea, pero tenía que ver con conocer de alguna manera el mundo espiritual, porque la intercesión, la oración, la guerra espiritual está liberada o librada a todas estas cosas que estuvimos mencionando. Al mundo espiritual de las tinieblas hay veces que Dios nos va a enviar a pelear, a orar, a interceder por esta región, por este barrio, por una campaña que quizás quieran hacer casa por casa, como alguna vez me acuerdo que Silvana Raida trajo el operativo de hacer por las manzanas, pero se requiere intercesión, las caminatas proféticas, orar por el lugar, todo eso, hacer la toma, como le decía hoy. Dije tantas cosas, no sé si se acordan de todo, pero como hablaba hoy de la guerra, ¿no? Primero va a identificar el punto donde el enemigo opera, después ir con la intercesión, digamos, los profetas y y da el cañonazo y ahí hasta que eso es debilitado y después viene el ejército terrestre, la iglesia, ¿no? Orando por la gente, llevando un plan de evangelización, haciendo una campaña, un recital, una invitación al lugar. ¿Por qué? Porque hay una batalla que necesita previamente ser ganada en el mundo espiritual, ¿sí? No es que sea muy espiritualoide, no sé si les pareció muy raro todo esto, pero que a mí me ha dado resultado en muchos sentidos. En otro hemos metido la pata, pero hablo de esto porque me gusta, me apasiona y espero haber sido lo suficientemente claro. Amén. Así que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo lunes.